Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Hoy hablaremos de un género muy poderoso de nuestra literatura, la crónica. Estamos en el Teatro Independencia, tras bambalinas, donde a veces ocurre precisamente una parte del periodismo. Por lo mismo, nos detendremos en el periodismo y la literatura. El escritor Tomás Eloy Martínez escribió que a la avidez de conocimiento del lector no se le sacia con el escándalo, sino con la investigación honesta. No se le aplaca con golpes de efecto, sino con la narración de cada hecho en su contexto. Recordaremos a uno de nuestros grandes periodistas y prosistas, Manuel Gutiérrez Nájera. Iremos en busca de Ricardo Garibay en Los Encordados de las Letras. Decía este escritor que nada es tan fascinante como contar lo que hace un hombre en un día de su vida. Vamos a hablar del nuevo libro póstumo de Carlos Monsiváis y sus crónicas ensayos sobre la cultura popular mexicana. En la mesa de novedades vamos a hablar de 4 narradores mexicanos. Estamos pues en La Otra Aventura. Volvamos a este asunto, prensa y literatura. En un ensayo magnífico, Periodismo y Narración, el escritor argentino Tomás Eloy Martínez ha escrito que de todas las vocaciones, el periodismo es aquella en la que hay menos lugar para las verdades absolutas. La llama sagrada del periodismo, escribe Tomás Eloy Martínez, es la duda, la verificación de los datos. Allí donde los documentos parecen instalar una certeza, el periodismo instala siempre una pregunta. Antes, los periodistas de alma soñaban con escribir aunque fuera una sola novela en la vida. Ahora, los novelistas de alma sueñan con escribir un reportaje o una crónica tan inolvidable como una bella novela. El problema es que los novelistas lo hacen y los periodistas muchas veces se quedan con las ganas. Habría que incitarlos, dice el escritor argentino, por lo tanto, a que conjuren esa frustración en las páginas de sus propios periódicos, contando las historias de la vida real con asombro y plena entrega, con la obsesión por el dato justo y la paciencia de investigadores que caracteriza a los mejores novelistas. Ese género que cuenta las historias reales de la vida, que retrata un lugar, recoge los rasgos de una atmósfera y transmite la emoción de un hecho, se ha llamado entre nosotros crónica. La tradición de esa pieza periodística y literaria es muy poderosa en México y América Latina e intenta presentar, con el mejor lenguaje posible, una fotografía diaria de las cosas del mundo. Maestros del idioma castellano como José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera y Rubén Darío se lanzaron a esa tarea. En México, Gutiérrez Nájera es el fundador de la prosa periodística moderna. Escribió sin descanso durante 25 años en 40 periódicos y retrató a una sociedad en movimiento. Entre las muchas novedades que trajo la prosa najeriana hay una esencial, la invención del espacio público porfiriano. Las crónicas de Gutiérrez Nájera se consagraron a la construcción de ese espacio que se llamó vida social y que encerró en su aspiración de modernidad francesa, yanqui o española a la Ciudad de México. Gran parte de la sensibilidad porfiriana quedó grabada en el fresco narrativo de la obra de Manuel Gutiérrez Nájera. Esa fue la fibra oculta de sus crónicas, el hechizo con que captó a un público en el acto de reconocerse a sí mismo. Por cierto, el libro de Tomás Eloy Martínez, en el que puede leerse su ensayo sobre el periodismo y la literatura, es una antología de su obra. La Otra Realidad fue publicada por el Fondo de Cultura Económica. La aspiración moderna que perseguía Gutiérrez Nájera estaba muy lejos de la realidad. Si un hombre de principios del siglo XXI caminara por las calles de la Ciudad de México en un atardecer de los años 90 del siglo XIX, sería parte de este paisaje. Calles enlodadas, cuando no inundadas, de las que se desprenden olores fétidos por la falta de drenaje. Calles mortecinas de alumbrado principiante, basurales en los callejones, prostitutas en las calles de Independencia, Victorias y Landós atascados en los baches, pulquerías, cantinas, compactas multitudes a las afueras del teatro principal. Una ciudad pequeña, rudimentaria, abrumada por los problemas y devorada por la ilusión de convertirse un día en París. En esa ciudad,
Una mañana Manuel Gutiérrez Nájera se rasuraba y de pronto se hizo una pequeña herida de barbero distraído. El hilillo de sangre tardó 3 horas en detenerse. Era hemofílico. Tendido en la cama mientras se aplicaba fomentos de agua tibia, pensó en sus amigos, los escritores Luis G. Urbina, Carlos Díaz Dufó, Amado Nervo y José Juan Tablada. Cuando su amigo Jesús Valenzuela entró a su cuarto de enfermo, Gutiérrez Nájera le dijo: «He perdido en 3 horas más sangre de la que perdió el general Díaz en todas las batallas que libró en su vida». Sobrellevó la enfermedad con cierta indiferencia noctámbula por el futuro. En los primeros días de 1895, la influenza lo debilitó con fiebres altísimas. Al poco tiempo, descubrió un tumor debajo del brazo, en la axila. Una junta de médicos estudiaba la forma de operar sin que se desangrara. El sábado 3 de febrero de 1895, Carlos Díaz Dufó subió las escaleras adornadas con azaleas de su casa de la calle de Sepulcro de Santo Domingo. En una esquina de su recámara, la señora Nájera, madre de Manuel, arreglaba la bujía que iluminaba el cuarto. Sentado en la cama, pálido, Gutiérrez Nájera le dijo a Díaz Dufó: «Voy de salida, Carlos». Toda la prensa, sin excepción, dedicó sus primeras planas a Gutiérrez Nájera. Había muerto el fundador del modernismo mexicano. Tomemos 4 libros de 4 escritores mexicanos. Daniel Sada suma a su obra una novela, A la vista, publicada por Anagrama. En sus páginas, Sada recurre de nuevo a la escenografía del desierto, a la sórdida ilusión cómica y a la consagración de la trama. Esta combinación le ha valido a Sada ser considerado uno de los grandes novelistas mexicanos. De Antonio Ortuño, Ánima, publicada por Random House Mondadori, una historia desprendida de los interiores del mundo de la cinematografía, pero que podría ocurrir en cualquier ámbito cultural, como el literario. Ánima podría leerse como una parábola de la ambición, la mezquindad, la envidia y al final la melancolía. Ortuño es un buen escritor, pero un cintillo que envuelve al libro le recuerda al lector que la revista Granta lo ha considerado uno de los mejores escritores en lengua española. Todos reciben con este mensaje un flaco favor. De Mauricio Carrera, El tigre de la luna, el misterio de la profecía maya. Ofrecida por Grijalbo como una novela sobre la verdad del fin del mundo según los mayas. Uno se pregunta por qué un escritor profesional y serio como Carrera ha aceptado este encargo. Es verdad que todo escritor quiere escribir un bestseller. Lo importante es saber con qué clase de tema. De Javier García Galiano, Especulaciones cabalísticas, de Random House Mondadori. Libro tras libro, García Galiano ha sabido encontrar una textura y una voz en sus temas. Estas 7 especulaciones tienen el don de la originalidad y la prosa cuidada, desprendidas de un talento notable de las letras mexicanas. ¿Cuál es el estado que guardan las letras mexicanas hoy en día? Quizás sea el tema de una entrega completa de La otra aventura. México tiene una poderosa tradición en el género de la crónica. Hablemos de 2 excelentes cronistas del siglo XX mexicano. Empecemos con Ricardo Garibay, un magnífico escritor y un lector culto. Él mismo decía que leer era un acto de humildad, de devoción, de reverencia. En sus crónicas, no solo sobresale ese lector, sino también alguien cuyo oído era prodigioso. Pescaba en el aire diálogos callejeros, reproducía con inigualable capacidad literaria las pendencias del pugilato, la desgracia de la miseria, la experiencia arrabalera, toda una comedia humana. En una de sus crónicas memorables, Las glorias del Gran Púas, Garibay retrata con enorme precisión a Rubén Olivares, una leyenda del boxeo mexicano por sus múltiples triunfos y por su personalidad completamente ligada a lo que se conoce como pueblo mexicano. Cuando uno lee esta crónica, parece que está escuchando al Gran Púas y los personajes que lo rodeaban. Busque las crónicas de Garibay en las obras reunidas publicadas por Océano y por el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo. Otro gran cronista, desde luego, Carlos Monsiváis, de quien Debate acaba de publicar Los ídolos a nado, una antología de Jordi Soler.
Aunque la selección está pensada para dar a conocer al escritor en España y por lo tanto recoge crónicas y textos que dan cuenta de la cultura popular mexicana, también dan cuenta del estilo de Monsiváis, más cargado a la ironía y a la minuciosidad que a la observación profunda o al aliento del gran narrador. Con textos dedicados a grandes personajes mexicanos como Dolores del Río, María Félix, Agustín Lara o David Alfaro Siqueiros, esta antología necesitaría notas que contextualicen las épocas y los personajes, tanto para nuevos lectores mexicanos como para los lectores de España. Volveremos en un nuevo programa sobre la crónica mexicana y escritores que han hecho parte de su obra ejerciendo este género diabólico. Existen numerosos testimonios de extranjeros que vinieron a México en el siglo XIX y que dejaron con su visita una ventana que nos permite asomarnos a la vida cotidiana de aquellas épocas. Frances Erskine Inglis, mejor conocida como Madame Fanny Calderón de la Barca, llegó a México acompañada por su esposo, don Ángel Calderón de la Barca, ministro plenipotenciario de España en México a fines de diciembre de 1839. Y permanecieron en el país hasta enero de 1842. Durante ese tiempo, Madame Calderón de la Barca sostuvo una copiosa correspondencia con su familia y las 54 cartas de esta correspondencia están recopiladas en La vida en México, un extraño y estupendo testimonio de una mujer que disfrutaba de su calidad como provinciana en una tierra extraña, lo cual le permitía ver de cerca, pero con cierta perspectiva, los acontecimientos graves y menudos de la sociedad mexicana. Sus textos son de una prosa sencilla y están llenos de finas observaciones y comentarios atinados. Describe perfectamente la manera ceremoniosa con la que se saludaban los hombres y mujeres de clase acomodada, el tipo de vestimenta que usaba un pelado de la calle, el tipo de productor y servicios que se pregonaban por las calles. Algunas de sus observaciones son: se considera aquí más cortesano decir señorita que señora, aun cuando se trate de una mujer casada, y la dueña de la casa es generalmente llamada la niña, aunque pase de los 80 años. Una observación luego de asistir a una fiesta. En conjunto, vi pocas bellezas dignas de llamar la atención, poca gracia y muy poco talento para bailar. Había demasiado terciopelo y raso, y los vestidos recargados en demasía. Los brillantes, aunque soberbios, estaban mal montados. En cuanto a la Revolución de 1841, es asombrosa la calma de que ha dado muestras el pueblo soberano durante todo este periodo. Las tiendas están cerradas, los artesanos carecen de ocupación. Hay millares de gente ociosa que vive, sabrá Dios cómo, y sin embargo, no han ocurrido motines, no existe confusión ni aparentemente hay impaciencia. Busque este maravilloso libro que da cuenta de la personalidad de los mexicanos de aquella época, así como de grandes personalidades como Antonio López de Santana, Lucas Alamán, Manuel Paino y la célebre Güera Rodríguez. Aquí, tras bambalinas, el público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir. Gajes del oficio. Aforismos, frases, máximas. Preguntar, indagar, conocer, dudar, confirmar 100 veces antes de informar. Estos son los verbos capitales de la profesión más arriesgada y apasionada del mundo, el periodismo. Tomás Eloy Martínez. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la